Buenas tardes, un cordial saludo para nuestra tutora Mary Caterine, un saludo para los compañeros de curso. Permítanme presentar, mi nombre es John Cabrera, estudiante de Administración de Empresas. En este momento estoy cursando cuarto semestre en el CDA de Pasto. A continuación voy a realizar un pequeño diagnóstico con respecto al trabajo colaborativo número 1. El trabajo colaborativo consistía en que cada participante revisaba una película y escogía un candidato que cumplía con el perfil para poder trabajar en la empresa. En este proceso, cada estudiante realizaba una hoja de vida con algunos datos que mencionaba la película. Algo otros pues eran expuestos por el estudiante. Tuvimos inconvenientes en el momento de subir de la entrega, ya que no nos percatamos de la fecha límite de entrega, sino que únicamente nos basamos en la agenda donde mencionaba el límite de la entrega. Respetuosamente, con respecto a mis compañeros, la participación fue muy baja. En algunos casos pues únicamente realizaban sus aportes individuales y pues no miramos como ese compromiso de realizar un debate y resolver algunas dudas que teníamos sobre las liquidaciones de las nóminas, tanto de la nómina 1 como de la nómina 2. Cada estudiante asumía un rol, el cual en mi caso fue de psicólogo. Dentro del rol de psicólogo tenía unas responsabilidades, que en la primera parte era conseguir el formulario de afiliación a riesgos profesionales. A mis compañeros les tocó otros formularios como el de salud, pensión y contratos de trabajo. Posteriormente a eso se realizaba un simulador con cada uno de los candidatos que cada compañero seleccionaba, y de esta manera concluir el punto de la guía de actividad. En general, en conclusión, el trabajo colaborativo nos permite conocer los beneficios a los que el empleado tiene derecho. También es fundamental conocer sobre los derechos y obligaciones para no permitir que por desconocimiento de la ley nuestros esfuerzos, tanto laboral como profesional, sean mal remunerados o por un valor que no corresponde. Dentro del rol como psicólogo, en esta oportunidad voy a exponer el capítulo 2 y capítulo 3 concernientes a la unidad número 1 de legislación laboral. Capítulo 2, obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Conozcamos algunas obligaciones que tiene el empleador. Dar al trabajador los instrumentos necesarios para que pueda desempeñar sus funciones y así poder obtener un desarrollo de sus actividades a cabalidad. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de algún accidente dentro de la empresa. Pagar las remuneraciones pactadas en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Tener respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Conozcamos también cuáles serían las prohibiciones del empleador. Las prohibiciones que tendría el empleador con respecto al empleado. Obligar al trabajador a que compre mercancías o víveres en almacenes que el empleador quiera. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso. Respecto a los salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones de acuerdo a los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. En esta oportunidad vamos a hablar algo muy importante que comprende el capítulo número 2, que es la periodicidad de las obligaciones. Existen obligaciones importantes antes que un trabajador empiece a laborar. Es muy importante que las empresas, antes de que el funcionario entre a la empresa, tenga presente que la vinculación esté completamente, como
la afiliación a salud, a pensión, a riesgos profesionales, afiliación a la caja de compensación, haber firmado el contrato y posteriormente tener una hoja de vida con todo el historial del colaborador. Hablemos sobre cuáles serían las obligaciones del trabajador. El empleador está obligado a acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le imparte el empleador o sus representantes. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente que sean de naturaleza reservada. Decir al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible en casos de siniestros o de riesgo inminente que afecten o amenacen a las personas o cosas de la empresa o establecimiento. Esas son algunas de las obligaciones, son varias, pero en este momento pues ya hemos mencionado algunas. Así como las obligaciones, hablamos sobre las prohibiciones. Prohibiciones del trabajador. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles del trabajo y las materias primas o conductas elaboradas, sin permiso del empleador. Faltar al trabajo sin justa causa. Hacer colectas, rifas y suscripciones en cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. A continuación vamos a hablar sobre un tema que se está presentando casi en la mayoría de las empresas y que está ocasionando afectación al clima laboral. Vamos a definir en qué consiste el acoso laboral. Es un comportamiento en donde el individuo con una conducta de abuso de poder discrimina, debilita, humilla o amenaza a un trabajador con dificultades para defenderse, ocasionándole un riesgo para su salud mental y física de la víctima con la descalificación. El aislamiento y la restricción de la comunicación como estrategia. Y si dado el caso el trabajador víctima de acoso renuncia a su trabajo, es decir que a veces estamos muy presionados por nuestros jefes, los cuales nos hacen seguimiento día a día, nos asignan tareas que van fuera del rango del horario, que en este caso serían 8 horas laboradas, y en los cuales nos exigen dar cumplimiento a actividades a un corto tiempo, ocasionándole al empleador, generándole estrés y provocándole algo otras enfermedades. Hablemos sobre los aportes parafiscales. ¿Cuáles son los aportes parafiscales? Son el SENA, el ICBF y aportes a salud. ¿Desde cuándo aplican? El ICBF y el SENA a partir del 1 de mayo del 2013 y salud a partir del 1 de enero del 2014. La ley ha establecido como norma general que los empleadores deben realizar aportes por cada uno de los trabajadores con destino al ICBF, al SENA y a las cajas de compensación familiar, al igual que a salud, pensión y riesgos profesionales. Dentro del capítulo número 3, pienso que es uno de los más importantes y que debemos de tener en cuenta, hablaremos sobre el salario y sus elementos constitutivos. La remuneración puede darse en efectivo o en especie. En especie no puede ser superior al 50% del total del salario y hasta un 30% del salario. Los viáticos son catalogados de dos maneras, como permanentes y como accidentales. Permanentes constituyen salarios en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no en el que solo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso y solo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, como por ejemplo brindar capacitación a una sucursal bajo el esquema de matriz filial que se maneja en derecho comercial. Hablemos sobre el salario mínimo en Colombia. En la actualidad el salario mínimo en Colombia su valor es en 644.350 pesos sin incluir el auxilio de transporte. Para el Estado y los empresarios poder definir un salario
mínimo, deben tomarse en cuenta el costo de vida, las modalidades del trabajo, la capacidad económica de las empresas y empleadoras y las condiciones de cada región o actividad. Hablemos sobre los factores de valorización salarial. Son criterios orientadores, obligatorios para el empleador en materia salarial o de remuneración. Serían los siguientes. Vamos a mencionar algunos. La naturaleza de la actividad a realizar, condiciones de trabajo, la equidad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación, y otros complementos salariales. Pagos ¿cuáles serían los pagos que no entrarían como salario? Hablemos de algunos. Los que recibe no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como medios de transporte y gastos de representación. Las prestaciones sociales, auxilio por enfermedad, maternidad, cesantías. Los pagos que expresamente no son salario, como vacaciones y su compensación en dinero, subsidio familiar, participación de utilidades, viáticos accidentales, viáticos permanentes en la parte destinada, transportes y gastos de representación y la prima legal del servicio. Lo que recibe no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio. Las sumas que ocasionalmente y por mera libertad recibe el trabajador en dinero o en especie. Estos serían los pagos que no entrarían dentro del salario. Hablemos sobre el salario integral. El salario integral es una modalidad de remuneración incorporada en nuestra legislación a partir de la Ley 50 de 1990, cuando el trabajador devenga un salario ordinario de más de 10 salarios mínimos legales mensuales. Es válida la estipulación por escrito de un salario integral, que además del salario ordinario incluye el pago total de las prestaciones sociales, recargos por trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos, pagos en especie, subsidios e intereses, con excepción de las vacaciones cuyo derecho se conserva. Agradeciéndole, muchas gracias por su atención, agradeciéndole a la tutora Mary Caterine y a la coordinadora del curso.